Ajá. Ayer, Baruch Hashem, que estamos en Shiur sobre Rabbi Shimon Yochai. Ay, qué gran zahut tener Rabbi Shimon Yochai, que estamos estudiando Hidushim, Jod y Leulun Shmato, y el zahut Rabbi Shimon Yagem Ba'adenu. Amén. Quedamos ayer que Rabbi Shimon dijo de repente a su hijo, cuando estaba en la sinagoga escondido, que él tiene miedo que la mamá, o sea, la esposa de Rabbi Shimon, ella única que sabía dónde está escondido, porque trajo la comida. Y Rabbi Shimon se preocupó. Rabbi Shimon dijo, Nashim datan kalot. Las mujeres tienen un dat que es muy leve y es peligroso, que le pueden hacer algo. La Gemara dice, le pueden hacer dolor, ella va a revelar dónde estamos nosotros. ¿A quién? A la policía, porque la Gemara dice que el decreto fue esforzado, estaban buscando por todos lados. Esa palabra que Rabbi Shimon dijo a su hijo sobre las mujeres en general, o sea, podría haber dicho suavemente, mira, mi hijo me preocupa que le van a agarrar a la mamá, que ellos van a buscar a nosotros, a mí en la casa, van a buscar a la mamá, la van a llevar preso, algo puede pasar para ella, o le van a pegar. Pero no, él habló con un decir que es Nashim Datan Kalot. Esas tres palabras tienen mucho significante, porque está incluyendo todas las mujeres dentro de algo que es derogatorio, se entiende, es decir, negativo. Esas tienen una cabeza, las mujeres, que le pueden cambiar, y si fuera hombre no me preocupa. Si es una mujer, aunque sea mi esposa, la mamá del Bielazar, pero sobre eso quedamos ahí, ayer en Shiur. Y voy a salir un poco del tema ya que la Gemara lo trae, aquí debe ser muy importante eso. No hay ninguna palabra, como dijimos, que es de más. Y no van a creer que sobre eso podemos hablar horas y días, pero no vamos a hacerlo, porque quiero volver a la historia con Rabbi Shimon, por lo menos el tiempo que tenemos. Entonces, pero algo sobre eso. Hay Rishonim, yo he visto que hay Rishonim, hay muchos mefarshim que hacen una pregunta, no tal como yo hice. Yo hice la pregunta más específica en esa historia, que es que Rabbi Shimon no hacía falta que hablen todas mujeres. No hacía falta, podía decir, en ese caso, ella está en peligro porque saben dónde vive y le van a buscar, etcétera, etcétera. Le van a agarrar. Pero no, dijo Nashim Datan Kalot. Es algo muy general. Sobre eso, primeramente la pregunta es que la Gemara, en varios lugares donde la Gemara trae ese dicho, normalmente vamos a enfocarnos uno para no tener mucho que hablar. La Gemara habla de, ese está en mensaje Kiddushin, página 80. O sea, ella habla de Yihud, y su Yihud, de la prohibición de estar juntos, hombre y mujer. Y ahí, por eso lo parecer corto, la ley es que varios hombres pueden estar con una mujer, varias personas, hombres, en una oficina o lo que sea, una reunión, puede cerrar la puerta, así la halajá. Varios, es decir, dos, no importa. ¿Por qué? Porque uno se siente incómodo para hacer algo que hay otra persona ahí. Un hombre, claro, la Gemara ahí dice, pero si hay gente que ellos no le importa, no tienen ningún bushá, ninguna vergüenza, entonces aunque sea varios, si son pecadores, uno no frena al otro. Pero en caso normal, si varios hombres pueden estar hijud con una mujer. Si es dos mujeres o más, o tres, no pueden estar con un hombre. Pero ¿cuál es la diferencia? Pregunta a la Gemara cuál es la diferencia. Y ahí la Gemara dice eso.
Mira, tal cual, así se va a entender bien sobre qué hablan. La Gemara dice, Nashim datan kalot. La Gemara dice que esa especie de mujer, o sea, cualquier mujer, por su naturaleza, aunque haya dos o tres, no es garantía que el hombre va a convencer a todos. Si es al revés, dos o tres hombres, no hay manera que va a hacer algo porque el otro está mirando raro. Pero si hay dos o tres mujeres, no pasa nada porque uno va a convencer a otro, va a hacer así, un gesto, y va a decir no hay problema, yo también de eso. Y así es la halajá. O sea, si una Gemara es la halajá. O sea, esto entonces es la primera pregunta, que aquí cómo cabe eso, decir eso. Número uno. Pero aquí hay una pregunta más fuerte, que se choca con una Gemara de Masechet Nida, Daf 45, Memeh. Choca. Hay una Gemara que es muy interesante. O sea, tenemos que hablar positivo de las mujeres, porque uno no puede pasar así la Gemara. ¿Cómo vamos a decir Shabbat? En la mesa y decir así. La Gemara dice, ya la Gemara habla, Masechet Nida, habla de una halajá. Halajá es cuando un katán, un menor que se convierte en gadol, hayab mitzvot, todo el mundo sabe que bat mitzvah es de 12, bar mitzvah es de 13. ¿Y quién dijo dónde está escrito eso? O sea, la Torah no hay ningún pasuk que indica eso. ¿Quién decidió que es así? La Gemara dice, o sea, yo tengo mis razones que son biológicas, pero no voy a hablar, o sea, eso no es el tema ahorita. El tema es que la Gemara, Masechet Nida, página, como dijo Memeh, 45, dice que Binah Yetera Nitna Beisha, que en la mujer, escucha bien, hay Binah Yetera, hay más inteligencia que el hombre. Sheneemar, la Gemara trae un pasuk, no es que alguien dijo así porque le gustó decir eso, no, trae un pasuk, Sheneemar, Vayiven Hashem Elokim et Hatzela. En el Génesis, cuando Hashem creó la mujer, y la Torah dice que Hashem quitó un costilla de hombre, y Hashem construyó, Vayiven Hashem Elokim Tatzela. De un hueso hizo la mujer. Pero la palabra construir no pega, digo yo. La Gemara no dice nada. La Gemara dice Vayiven significa binah, pero son dos verbos totalmente diferentes. Vayiven es construcción, piedra y ladrillo, y binah, inteligencia. ¿Qué pega uno con el otro? Porque dice Vayiven Hashem. De ahí se aprende que la mujer tiene más inteligencia que el hombre. Entonces hay que explicar eso primero. Digo yo, que la palabra Vayiven, que donde se trata de hacer la mujer, no es fuera de lugar, porque Hashem usa la Torah, usa un verbo de construcción. ¿Acaso? Cuando dice el hombre, no dice construcción. Dice, Hashem formó una masa así. Y el mundo tampoco. Y el mundo tampoco dice la palabra construcción. No en Génesis, en Salmo sí, pero en Génesis no. Entonces, cuando habla de una mujer, menos. Así como en el caso de hombre no dice construcción. En el caso de mujer no debería decir Vayiven. Debería decir, Vayitzer, Vayitzer es formar, de un hueso, de castillo, del hombre, Hashem hizo como sea, lo formó. Pero ¿por qué construyó? Construcción. Cuando habla de ser humano no se usa la palabra construcción. Entonces la Gemara nos quiere decir que la Torah a propósito usa el verbo vayiven porque indirectamente decir no se trata de construcción, sino puse extra binah, extra inteligencia en esa mujer. Es el pshat. Pshat con una explicación. Pero ahorita vamos a profundizar el pshat. Como dijimos ayer, que hay que llegar a muchas maneras como entender la Torah.
Entonces el pshat es que la verdad, toda la construcción es un metáforo como estudiar Torah. Así. Solo voy a decir eso como base para otro shiur ampliar. Toda la construcción que uno vea, y pisos, y todo, ventanas, techo, columna, todo es un metáforo para darnos a entender. Lamentablemente uno no se fija de esto ni sabe que es un metáforo para estudiar. O sea, uno ve un edificio, tengo que pensar cómo estudiar. ¿Cómo es? La respuesta es así, como voy a explicar. Cuando uno construye un edificio, ya uno tiene un plan. Se llama blueprint. Uno tiene plan. Uno sabe cuántos pisos va a haber. Uno sabe cuántos metros cuadrados. Uno tiene que saber qué altura y qué ventana quiere. Y qué columna para sostener el techo. Y más que todo, más aún, antes de cualquier cosa, hay que construir una fundación en la tierra. Según la altura del edificio y según su tamaño, hay que mantenerlo. Tú no puedes construir si no tiene fundación, claro. Se va a caer. Poco a poco se va a caer o se va a poco hundir. Entonces hay que hacer lo que es el máximo, que es lo más importante, y a veces es tarde. Hay que ponerlo con hierro, con concreta, como una construcción con mucha la fundación. Y eso se llama yesod. Resulta que uno, muchas veces, cuando uno dice, pero que yo estudio, pero no entiendo nada. Tú quieres entender, tienes que fijarse en el edificio. Tienes que saber que sin fundación, bien, no puede haber. No va a construir nada. ¿Qué va a hacer? Va a poner un ladrillo y el otro se va a caer. Va a poner un piso, el otro piso se cae. ¿Por qué? Porque no puede construir, no tiene columnas. ¿Cuál es la columna? Entonces es decir que hay que tener en la Torah, pero solo eso. Hay que tener en la Torah sistema, primero hay que saber qué tanto quiere construir, qué tanto el espacio que me permita, del tiempo, de gente, de capacidad. No todo lo que uno quiere construir se puede, hay límites. Así también en el estudio. ¿Con quién estoy y qué voy a hacer? Entonces, según eso, primero hay que hacer base. Y según la base, se puede hacer columna. Entonces, la base me permite altura. Y no permite que caigan. A medida que voy cargando un piso más, no va a caer, porque tengo las columnas que mantengan. Y en la Torah hay que no leer. Ese leer es nada, porque no tiene fundación. ¿Cuál es la fundación de la Sugya, del tema de la Gemara? Tiene que tener base, fundaciones, reglas, que se puede, que no se puede. Ahorita no voy a emplear en eso. Y tiene que tener columna, que es decir, que me lleva la idea fuerte, firme, anclado en el piso, y con eso, con esa idea, no permite que me tumba la idea, no permite. Si ve que viene alguien a alguna pregunta, alguna cosa, contradicción, yo digo, no, aquí tengo la columna y voy a subir. Hay que tenerlo eso. Entonces, cuando Hashem nos deja ver todos los días, todo el tiempo, cuando uno va y ve construcciones de altura, de grandes, de bonitas, de ventanas, porque hay ventanas, la ventana es para que entre el sol, la luz. Y en la Torah, en Shiur, también hay que tener ventanas. ¿Cuál es la ventana? ¿La ventana cuál es? El rabino. La ventana, la ventana es... No, la ventana es... Por eso. En medio de un Shiur hay que siempre tener algo que ilumbra, que ilumina, que agarra, aunque sea uno que no es tan estudioso. O sea, no puede captar, uno que no es arquitecto no va a entender todo el secreto y todo del edificio. Pero la ventana va a ver que esa, donde pega el exterior con el interior. Y esa ventana en cada shiur es la parte que uno dice, eso me acuerdo, un detalle que el rabino dijo, que el shiur dice que esa no puede olvidar. Esa es la ventana.
Y a través de eso puedo yo mirar por adentro. Pero si me tapa la ventana, que no puedo mirar adentro, no tengo entrada, porque no entiende bien el shiur. Pero la ventana es, por eso había ventana en el templo. Por eso. Esa es la idea de ventana. Entonces resulta, cuando dice la Torah en Génesis que Hashem construyó a la mujer, y ahí se aprende que Hashem le dio más inteligencia del hombre, no es porque los Jajamim no sabían que son dos verbos totalmente diferentes, construir y conocimiento, que son dos cosas, pero según el Hidush acaba de decir, esos dos son sinónimos. A la medida de construir, si tú lo ves como metáfora, así hay que estudiar y así hay que construir un concepto, y cuando el concepto está firme, espera que se seca, que se gestiona, después sube otro nivel y otro piso. Y nunca olvide llevar columna por arriba. Ok, eso hasta ahora se entiende. De ahí se aprende la Gemara en Nidá, que la mujer tiene más inteligencia. Entonces, obviamente, que los comentaristas grandes, ya Rishonim, hace 700 años, pregunta, pareciera que hay una contradicción entre dos Gemarot. Una Gemara en Shabbat, página 33, que dice que Nashim Datan Kalot, quiere decir que es flojo, es débil, no tan fuerte en sus convicciones, y por eso se le quiere cambiar la cabeza. Y la Gemara en Nidá dice que Binah y Terán y Taná, que más inteligencia puso Hashem, la mujer. No es la misma. Esa pregunta muy fuerte que hacen los Rishonim. Entonces, son dos cosas. Son dos cosas diferentes. Ahora hay que ver cómo se entiende eso. En primer lugar, o sea, no es tan fácil. Hay que responder cómo es dos cosas y no se contradicen. Y hay diferentes opiniones que no puedo yo, ahorita mi shiur no es para decir lo que dice uno, lo que dice otro. Solo voy a mencionar algunas y ninguno de esos son tan buenos. Ninguno de esos. O sea, hay uno que es Rabbi Yosef Chaim, Rabbi Nishchai, Ben Yehoyada. Tiene un libro, Ben Yehoyada, sobre Agadot del Talmud. Y él pregunta eso. Y él dice la respuesta siguiente, que es muy interesante, su tirutz, interesante, vale la pena. Eso en sí es un hidush bonito. Pero, Mejilá mi Kabodó, tengo una pregunta muy fuerte sobre eso, y por eso tenemos que buscar mejor. Su respuesta, que él dice en su libro Ben Yehoyada, dice lo siguiente. Cuando dice la Torah, Veyiben Hashem Elohim, Tatzila, que Hashem construyó a la mujer, en Génesis, eso fue antes del pecado de Adam Rishon, estaba todavía en Gan Eden. Antes del pecado de Adam Rishon, la mujer tenía mucha inteligencia. ¿Y por qué la mujer tenía mucha inteligencia? Porque no podía Hashem hacer a la mujer con menos inteligencia que el hombre. O sea, da tan calot. ¿Por qué no decía Hashem de una vez que la mujer sea un poquito más débil en su mentalidad del hombre? Dice, ¿no? Porque si fuera así, Eva podría reclamar a Hashem cuando Hashem vino a decir, ¿por qué tú comiste la fruta prohibida? Y no solo le comiste, sino le diste a tu marido. Ella podría decir, bueno, Shalom, me hubiese dado inteligencia como mi marido, hubiese hecho firme contra el Nahash. Me diste una cabeza así de batata y yo no pude. Y me caí en una buena fruta, culpa, como me hiciste a mí. Entonces Hashem se adelantó. Le dio más inteligencia. Así ella no puede reclamar. Pero después del pecado, bajó. Después del pecado, Nashim Datan Kalot. Las mujeres son más débiles que el hombre. Y antes del pecado, tenían más inteligencia. Esa es la respuesta, Ben Ishchai. El Ben Ishchai no vio que hace años, muchos años antes de él, ese rabino que escribió un comentario sobre Ein Yaakov. Ein Yaakov es
una Gemara que sacaron hace muchos años todos los Agadot del Talmud. De hecho, que en las muchas sinagogas antiguas, Ashkenazim, Sfaradim, entre Minjá, Arvit, la gente que llegaron a la sinagoga estudiaban Eso. el Jacob, era muy famoso. Incluso el Gitá hizo Hogli Israel, sacó el Jacob. Todos los días, cuando uno dice Hogli Israel, hay pedazos de Jacob, que es puro Agadot. Y sobre Jacob, el primer rabino de familia Pinto, que vivía en Damasco hace 400 años y más, escribió comentarios sobre Jacob. O sea, vivía 250 años antes del Ben Ishai, y él ya hizo esa pregunta y él dio esa respuesta. El Ben Ishai no vio eso, pero es un libro famoso, porque si uno estudia Jacob, ahí está su Pirush, de Rav Pinto. Okay. ¿Y da la misma respuesta? Misma No. respuesta, misma No. respuesta. Y no estoy de acuerdo con Mejilá Mikvot. ¿Por qué no? Porque, voy a decir por qué. Si fuese una Gadá, si fuese solamente para decir que Eva tenía más inteligencia, esto sería muy buena respuesta. Tenía más inteligencia del hombre antes del pecado. Después del pecado, y también como castigo que ella causó el pecado, le quitaron la inteligencia. Mira, la inteligencia no te sirvió. Chévere. Pero la Gemara, como dijimos, Mesej Nidá, dice una alajá. La alajá que esa parte no expliqué. ¿Por qué las chicas de 12 años se adelantan un año ser gadol, ser Sí. hayabim, No consciente, obligado en el mitzvot? Obligado en mitzvot, ¿de dónde viene eso? Que tiene ya conocimiento. Y que tiene más conocimiento de un varón. Un año de más conocimiento. Eso dice la Gemara. Tiene un año más conocimiento más rápido porque tiene más inteligencia. Entonces, si tú vas a decir que eso ya no existe desde el pecado de Adam Rishon, alguien debería anular eso, decir, hoy no hay diferencia. La chica también tiene que esperar a 13 y nadie se ocurre decir eso. Entonces, si la Gemara no pega una alajá con esa Agadá, con la Agadá no tengo problema. Pero la Gemara lo pega como motivo de la alajá. Y si tú vas a decir que ese hecho que la mujer tiene más inteligencia se anuló, ya no existe más, No podía hablar. no puedes Claro. decir que ese es el motivo de alajá. Claro. Por eso es que no Está acepto. Está bueno. ¿Ves? Entonces, ¿cuál será mi respuesta? Mi respuesta es muy diferente. Mi respuesta es que la Shinda Tan Kalot, es decir, que hay otra respuesta que vale la pena mencionar, que se dice Ritva. Una vez yo vi Ritva de Rishonim, Rabbeinu Yom Tov. Unos Rishonim Sfaradim, que tienen comentarios sobre todo Shas. Y él terminaste la pregunta, y él dice que la mujer llega a su, o sea, el motor que le mueve el pensamiento es más rápido que el hombre. Más rápido. O sea, el hombre se toma más tiempo pensar, analizar, y por lo tanto, con eso dicen, son dos cosas, como tú dices, dos cosas. El ritual lo explica de esa manera. La mujer más rápido. Entonces, como más rápido, por eso a las 12 ya tiene su mentalidad madurez. Y el hombre, en general, es más lento y por eso le tarda. El hombre está un año retrasado. Resulta que eso tampoco, yo no puedo discutir con el Ritva, pero yo estoy hablando de la realidad de hoy, uno ve que no es así. Cualquier discusión que hay, si sea para cualquier compra en la casa, para cualquier decisión, que más tienen retraso en decisión, es siempre las mujeres. En todo el mundo, judía y no judía, o sea, la mujer más tarda en elegir, escoger, en decidir, más y más. Entonces uno no puede decir que la mujer es más rápido, tiene más rapidez en el pensamiento. Yo no lo veo para al revés, lo veo al revés. Lo veo al revés. Bueno, la única vez que la mujer decidió que comer la dañó.
resulta que esa lógica no se puede aplicar tan fácil ¿y cómo, entonces, para salir de ese tema, cómo se puede salir de ese tema? Yo digo, la cosa es que cuando se hablan de una construcción en Talmud, uno tiene que saber un poquito. Yo no digo que esos grandes no sabían esa parte, pero cuando hablan de un verbo, es muy importante saber qué significa cada verbo. Hay una diferencia grande, en la Kabbalah es obvio, pero en todos los libros del pensamiento judío, entre Bina y entre Dad. Ahora, eso voy a explicar un poquito, ya que hablamos que la forma de estudiar es como construcción. Pero ahorita vamos a hablar más allá. ¿Cuál es la diferencia entre? Porque en el rezo se junta. Tajonen la damdat, una mente en Bina. Entonces se junta como uno no se da cuenta cuando uno reza 30, 40, 50, 80 años. Atajando la damdat, la mente en Bina. Todo está bueno. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Jochma, Bina, Dat, dame de todo. Dame plata, dame oro, págame, pero no importa cómo. Pero no es así. Porque tenemos eso. Tajonen la damdat, una mente en Bina. Y la braja Jonen Dat. Nadie explica eso. ¿Y por qué la braja se llama Berajat Adat? Dice, Atajonen la damdat, y termina Baruch Ata Hashem Jonen Adat. Pero después dice, Melamed Lenosh Binah. Entonces, solo para explicar lo que es. Hay que significar, cuando uno entiende bien lo que significa Binah, lo que significa Dat, ya no hay contradicción. Pero esa es la manera correcta como responder una pregunta. Cuando tú ves que hay una contradicción, hay que saber, esas son dos cosas diferentes. ¿Pero cómo? Mire la palabra. Acá dice Datan Kalot, que la mujer es Datan Kalot, o sea, Dad no está fuerte. Y en otro lugar dice que tienen Binah y Terah, que tienen más Binah. Entonces, la respuesta, para no entrar en mucho vuelto, quiero adelantar Shiur, es así. Jochma es la primera etapa de inteligencia, aprendizaje, Jochma. ¿Okay? Después viene Binah. Binah es, como dijimos, construcción. Construcción es cuando uno ya tiene suficiente Jochma. Si uno no tiene Jochma, no hay nada que hablar. O sea, esta pieza va aquí, esto va acá. Cuando uno ya tiene, cuando uno compró todos los materiales, ahora tengo que organizar dónde comienzo, dónde pongo, qué color, cómo esto, qué es en este, qué es en el oeste, dónde, todo eso en la Torah es lo mismo. Jochma es información. Información. Binah es, como dice la Gemara, cuando habla de Betzalel, que Hashem dice en la Torah, Amaleo todo ruach elokim, Jochma, Binah, Dat. Jochma es aprendizaje. Binah es mevin davar mitoch davar. Es decir, Jochma, yo escuché un shiur. Ok, Jochma, está bien. Pero Binah es lo que yo escuché. Pero ahorita, ¿cómo hay que configurar? Hay que poner orden. O incluso un Hamid Jajam. Hay una halajá en Shulchan Aruch. Pero la pregunta que surge no está en Shulchan Aruch. ¿Cómo? Por eso hay tanta discusión entre los rabinos. Porque hay unas preguntas hoy en día con la electrónica, eléctrica, y física, y tecnología, y etcétera, etcétera. Y no está en Shulchan Aruch porque no existía. ¿Qué hace? Uno tiene que decir, tengo que ver bien los motivos de la halajá. Y según los motivos de la halajá en su origen, ahorita tengo que aprender. Yo mismo me vi en davar, eso se llama construir algo, porque no tengo. Esa halajá no está en Shulchan Aruch porque no existía electricidad. Claro. Pero ¿de dónde, cómo voy a saber? Tengo que sacarlo yo mismo. Ese se llama Binah. Entonces resulta que Binah es un proceso largo. ¿Sí? Por eso las mujeres tardan más. Eso es lo que quiere decir Binah y Terah, en mi opinión. Se retrasan más que el hombre. Porque el hombre
tienen conocimiento, Jochma dice, vamos, ya, eso es lo que Ya se da quiero. cuenta. La mujer dice, no, pero hay una manera así, o un color así, o un color así, o lo quiero así, o lo quiero así. Y ahí se retrasa y se discuta ahora. Y eso quiere decir Binah Yetera. Binah Yetera depende para qué lo vas a usar. O sea, a veces con Binah Yetera se puede construir cosas buenas, en casa, Shalom Bayit, en Jinuj, en todo. Y a veces con Binah se puede hacer un desastre, porque todo lo que uno habla una palabra ya comienza a desarrollar lo que tú intentaste decir, lo que tú pensaste decir, lo que tú no y por qué no lo dijiste así. Todo eso se llama Binah, y las mujeres tienen en eso más poder que el hombre. Ahora, cuando llegamos a Dad es otra cosa. La Gemara dice, Masejet Brajot, ¿por qué no sé, Shabbat dice Atajo Nantano, Abdalá? Abdalá se pone donde, en medio de la Barajá Atajonen. Pero ¿por qué en medio de Atajonen? Si es una cosa de Abdalá, podría ser Recé, así como ya le veía vos, o a otro lado. ¿Por qué justo Atajonen? Porque Atajonen, ¿qué tiene que ver Atajonen con Shabbat? Nada. La Gemara dice, en Dad, Abdalá Minahin. Si no hay edad, no se sabe cómo distinguir entre día y noche, entre mal y bien, entre Kedushá y entre mundano. Hace falta edad. Entonces, edad es un talento muy especial. ¿Qué significa? Puede tener conocimiento, puede tener binah, y binah son muchas opciones de cómo construir. Pero si uno tiene edad, uno sabe de una vez la Abjin, la Yom Laila, Shabbat, Chol, ese Kodesh, ese Chol, ese Mutar, ese Sur, Dad. Ese es el poder de Halajá. Por eso hay rabinos que siempre son Mahmirim, no tienen edad. ¿Por qué no tienen edad? O que no tienen talento o que no estudiaban bien. Pero ¿qué significa? Por dudas y miedo, y dice, ¿sabe qué? Vamos a decir Mahmir, ahí no tengo problema. Pero no es así. Alajá vienen por Dad. Dafka. Yediat Torah. Por eso los faradim dicen en Berkat Torah, Shekichana Metutavet Sevano, al Divrei Torah. Los Kenadim dicen diferente, la braja. ¿Ok? Porque dice la Azok. Pero ¿por qué dicen al Divrei Torah? Porque la Rizal dice que al Divrei Torah, ¿no? Rashei Tevot Dad. Hay que tener cabana cada vez que uno dice la braja. Al Divrei Torah es Dad. Dalet Ayin Tav. Sí. Y ese es el motivo que los faradim hacen la braja al Divrei Torah. Si no, fíjate, viste, nadie sabe eso. Hay que decir a todo el mundo. Si no, no deberíamos hacer la braja al Divrei Torah, porque al es algo muy general sobre Divrei Torah. Pero ¿qué hay que hacer? Entonces, cuando uno hace la braja y comer matzah, dice al ajilat matzah. No dice a la matzah. ¿Qué hay que hacer con la matzah? Comer. Cuando uno dice al shofar o al kiat shofar, no. Lishmoa kol shofar. O la mitzvah de poner mezuzá. No dice, de cada mitzvah, el verbo importante es la hadlik ner Shabbat, no al Shabbat o al nerot Shabbat. El verbo es el acto. Y el acto es lo más importante en la mitzvah. Entonces la braja es siempre el acto. Y aquí, al Divrei Torah, no dice que. Los Ashkenazim dice, la asok be Divrei Torah, que es la mitzvah. Estudiar, meterse. Y los faradim dicen, al Divrei Torah. Y no saben por qué. El motivo es, a pesar que el lenguaje en la Gemara dice la asok. En la Gemara dice la asok. Y tampoco sabe la gente. Los faradim dicen como Arizal. La Arizal dice, según la Kabbalah, hay que decir al Divrei Torah. ¿Por qué? Rashei Tevot Dad. El Ikar en Torah es llegar a Dad. Si no, no te queda nada claro. No hagas nada. Y si no te queda nada claro, cualquier duda va a ser Mahmir. Y tú piensas que está haciendo bien. No está haciendo bien. Porque no hay Dad. En Dad, Abdallah Minahen. Si no tienes Dad,
no puede distinguir entre Emet, Sheker, el correcto, el error, la luz, la oscuridad. Sí, como la gente que hacen cosas por nada porque le Pero dijeron. no hay, le preguntan. exacto, no tienen edad. Ahora se entiende. En conclusión, para terminar, seguimos. Cuando dicen Hashim Datan Kalot, no hay ninguna contracción. Lo que dice que tiene mucho biná. Biná tiene mucho. cosa. Depende de lo que hace con esto. Puede ser para positivo o Revolver. negativo. Pero Dad es débil. Entonces, como es débil, no tienen un Dad fuerte. No tienen Dad. Esa opinión, y estoy claro en eso, y no me mueve, eso no tiene. Y por eso, volvemos aquí. Ok, ya terminamos con la respuesta, que no hay contra. ¿Cómo? Porque Rabbi Shimon dijo, Dashim Datan Kalot. Mi opinión es, por eso. Él dijo, ella es grande, ella sabe de Torah más, ella conoce. Además, según mi opinión, la gente tiene un error, que es, paréntesis, que la Gemara después en la historia habla de Pinchas ben Yair, y hay Meforeshim incluso que dice que Pinchas ben Yair era el yerno de Rabbi Shimon, pero es incorrecto. En el Zohar dice muchas veces, y es el Emet. ¿Qué más Emet? Que el Zohar dice que Pinchas ben Yair era el suegro de Rabbi Shimon, el suegro. Entonces, ¿quién era la mujer de Rabbi Shimon? Era la hija de Pinchas ben Yair. Imagínate. Ahora yo digo, ¿cuál era el relevante? Que Rabbi Pinchas ben Yair era, como dice en el mundo esfaradita, Melumat Benisim, un tzadik que toda su vida estaba con milagros. La Gemara también dice Melumat Benisim. Melumat Benisim ¿no? sobre... La Gemara lo usa, pero en Marruecos era una cosa muy conocida. Muchos rabinos grandes usaban ese título, Melumat Benisim. Sabían que ellos viven prácticamente con milagros. La Gemara lo dice sobre Nahum Ishgamzu, que era Melumat Benisim y otros. Entonces, si la mujer de Rabbi Shimon era la hija de Rabbi Pinchas ben Yair, y la Gemara cuenta que él dio un grito a un río que le para, lo dejan cruzar. Él no estaba esperando buscando un puente, porque él no necesitaba el puente, porque era más grande que el río. Él dijo, párate acá. El río dijo, ¿quién eres tú para decirme esto? Le digo, yo soy, porque yo voy a hacer una mitzvah. Él dijo, yo estoy haciendo mitzvah. Mi mitzvah es cruzar el agua aquí, ese es mi trabajo. Y tú tienes una mitzvah. ¿Quién dijo que tu mitzvah más? Él dice, si tú no paras de una vez aquí, yo doy un decreto que te va a quedar seco. Nunca más va a correr agua aquí, para que sepa que aunque te metas conmigo, no te metas más. Y el río se paró de una vez. Y después cuando pasó el rabino, el río volvió. Y el rabino dio a vuelta y vio que todos los acompañantes de él estaban atrás. Incluso estaban goyim llevando su maleta. Él dijo, otra vez, párate otra vez. Para ellos también. Si no, no voy, porque yo necesito todo lo que ya está ahí en la maleta. Entonces imagínate que si la mujer de Rabbi Shimon viene de una casa así, no puedo decir, ella no sabía, ella era una mujer, pashut, una isha. No era una isha. Era una tzadiká que viene de la casa de Rabbi Pinchas ben Yair. Entonces, ¿qué quiere decir Rabbi Shimon? Que Nashim Datan Kalot. Entonces, mi hidush es eso, que Rabbi Shimon se preocupaba, no que le van a pegar, a pesar que la Gemara dice que le van a hacer dolor, metzar, le van a hacer tzar, pero mi hidush es que a veces el tzar más grande a una tzadiká es que uno le puede seducir con respeto o regalos o favores. De repente van a construir algo bonito frente a la casa de ella y van a traer cada día regalos o van a mandar honores. Van a hacer algo para que ella cambie su opinión sobre los romanos. O sea, ella tenía una opinión romano como Rabbi Shimon y le van a cambiar la cabeza que viendo que Roma, que sí, el viudo tenía razón, que el viudo habló y en ese caso él tenía razón y como ella era una mujer inteligente, le puede cambiar la cabeza, aunque sea una mujer como la esposa de Rabbi Shimon. Esa es mi opinión. Ahorita vamos a adelantar la Gemara porque quiere tener un tiempo un poquito para decir un hidush más. Después con eso vamos a terminar el shiur de hoy. Aquí viene la Gemara. La Gemara dice que ellos se metieron en la Mara y la Gemara dice así. En la Mara ellos quitaron la ropa. Porque primero,
ya va, antes de eso. La Gemara dice primero, ya no había nadie que sabe dónde están. Entonces Hashem hizo un milagro y ahí salió un árbol que se llama Jarubín y un fuente de agua dulce, ahí mismo. Y de eso sobrevivían todos los 12 años que estaban en la mar y después un año más. Nadie sabía dónde están y aquí no había pájaros que trajeran comida, cosas así. Era ese milagro que Hashem hizo. Pero hay que explicar por qué Hashem hizo milagro de ese mismo árbol de Jarubín. Hashem, en Eretz Israel hay Baruch Hashem teinim, higos, dátiles, frutas que tienen mucha vitamina, mucha otro, o sea, porque justamente Jarubín. La respuesta que yo quiero dar es, y vamos a seguir porque hay mucho sobre eso. Hay una Mishnah, es una Gemara en Brajot, en otro lugar. Rabbi Hanan ben Doce, Tanit, Hanan ben Doce era un tzadik muy grande. Y todo el mundo llegaba, cuando tenía alguien enfermo en la familia, Rabbi ben Doce era un tzadik, era el tzadik más grande de la generación, y él rezaba por los enfermos. Y él sabía quién va a vivir según su rezo. Si su rezo le salió fácil, sabía que va a vivir. Él inventó cada uno un rezo especial. No dijo que el narafán era así, no. Dijo un rezo especial, un girazón largo. Y si le salió fácil, él va a vivir. Y si él vio que se tranca, no le sale bien, dijo, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y era muy pobre. La Gemara dice, el mundo entero vive, se sostiene en mérito de ese tzadik. Y él es muy pobre, y no hay en su casa ni pan, ni queso, ni pollo, ni carne, nada. Pero hay un kilo jarubín de esa es un, no sé cómo se llama aquí, una verdura así, no es dulce ni amargo, nada. Tiene algunos granos adentro y se mastica eso. Después hay que botarlo porque eso no se puede tragar bien. Y él comía eso toda la semana. La Gemara dice, ese tzadik, esa era su comida. Pero tampoco se entiende por qué justo eso. ¿Por qué justo eso? Entonces, yo digo que la respuesta me parece que como dijimos que hay muchas maneras de estudiar Torah. La Gemara dice, Shivim panim la Torah. La Torah tiene 70 panim. ¿Qué es panim? Caras. O fanim, o caras. Es una manera, panim es niveles, más nivel. Cada nivel, como dijimos antes, la ventana es una cara de la casa, donde entra luz como la cara de la persona. Y así en la Torah se puede descubrir 70 maneras cada cosa en la Torah. Hay una Gemara que dice, cuando uno sembra un árbol de jarubín, tarda 70 años para que dé fruta. 70 años. Okay. Otros árboles, 3, 4 años, da fruta. Jarubín tarda 70 años. Entonces yo dije, estoy pensando, Hashem podría hacer milagros. Si ya Hashem hizo milagro que salió allí un árbol, podría ser árbol de uva, árbol de dátiles, árbol de higos, si son frutas de Eretz Israel. Y se sabe, la Gemara dice, que esas frutas, especialmente higos y dátiles, tienen mucha vitamina, muy nutriente. Pero Hashem no hizo eso. Hashem hizo un árbol de jarubín, porque ese lleva un milagro que hace un árbol, de repente. Pero otro milagro que ese dura 70 años. Incluso si lo siembra hoy, te va a dar fruta en 70 años. ¿Y por qué Hashem hizo? Yo digo, Hashem demostró que... Y yo lo pega, porque quiero cerrar esto y seguir adelante, un Hidush más. Una Mishnah que se dice en Agadash el Pesach, Amar Rabbi Elazar, Harea Anike ben Shivim Shana. Yo soy como si fuera un hombre de 70. Y la Gemara ahí cuenta, famosa Gemara con la barba blanca y eso.
Pero el Rambam, Maimónides, en su comentario a Mishnah, no está de acuerdo con esa historia, así tal cual. A pesar que todo el mundo cuenta ese milagro que fue a dormir, se levantó con barba blanca. Todo el mundo cuenta así. Maimónides no está de acuerdo. El Rambam opina en su comentario a Mishnah que él estudiaba tan fuerte Torah, día y noche, estudiando tan fuerte, que se volvió blanco de las fuerzas que él dio, que esforzó tanto en la Torah, se volvió blanco. Así dice Rambam. Y todos Jajamim reconocieron que su Torah, su grandeza en Torah, no en barba blanca, no está hablando de un show. Se lo convencieron que él tiene la Jochma más que todo, por sus fuerzas, que es otra cosa. Yo digo, ¿y por qué 70? Según el Rambam, si es por Jochma, justamente 70. O sea, si es Pshat, es muy blanco, un hombre de 70 tiene barba blanca. Pero según mi memoria, que Jochma, ¿cómo exactamente tengo 70? La respuesta es esto. 70 que sabe cada alajá dar 70 pirushim. Es el hidush. Reani que ven Shevim Shana, quiere decir, cada tema que me trae a la mesa puede dar 70 Shevim panim la Torah. Y eso es lo que quiere decir Hashem. Cuando Hashem hizo un milagro de Jarubim, que es un árbol que tarda 70 años para dar fruta, es que ven Shevim Shana. Que Hashem demostró, Rabbi Shimon se ganó ese milagro por esa Torah que él tiene, 70 maneras de Torah. Y para decir a ustedes que yo hice esfuerzo para llegar a ese sitio y me metí en la Mahará de Rabbi Shimon, y yo soy testigo que ese árbol todavía sigue, y cada vez que voy allá yo hago Bora Priyaetz con Kavaná y me como esa fruta, sigue el árbol de hecho, el milagro, cuando uno se acerca ahí, uno ve que el milagro es más doble milagro. Aparte que es Jarubim, y aparte que hay que explicar que un milagro que Hashem hace, como maná, se terminó. Después de 40 años se acabó. Be'erash el Miriam, llegaron a Israel, se acabó, porque no había más necesidad. Pasó ya 1800 años, Rabbi Shimon. Porque el árbol sigue. ¿Quién necesita ese árbol? El árbol sigue, no se secó. Y nadie le está dando nada. El árbol sigue full. Hay mucho en el árbol, hay mucho en el piso. Y yo cada vez que voy a hacer, hago brajá y como eso. Más, el fuente de agua, el agua dulce, sigue hasta hoy en día. Cada vez busco un vaso plástico y hago shakol ahí cerca. Todavía sigue el árbol, el agua. El agua es increíble. Si fue hecho para Rabbi Shimon ya no está ahí. Y normalmente los milagros están por momento. Después, claro. Mi respuesta es, esa pregunta no vi nadie hacer. Es una pregunta muy interesante. Porque sabemos que hay una regla. Lo avida Kadosh Baruj Hu nisa lemigna. Hashem no hace milagros en vano. El milagro se hace cuando hay necesidad. Pasó, el Shimon salió, que debería secar el árbol. Y agua. No. Yo digo, eso es Hidush. El Hidush es que el árbol y el agua, el árbol, como dije Shivim Panim la Torah, y el agua dulce era Maim Hayim, que es la Torah, que es Hut Rabbi Shimon, que estudiaba de esa forma, y eso no puede, es eternidad. Eso no se puede parar. No es como un milagro, incluso el milagro de maná era para que come, para solucionar un problema. Sí. Pero ese milagro de Rabbi Shimon viene detrás, a través de la grandeza de Rabbi Shimon en Torah, ¿verdad? Y si viene de Torah, la Torah sigue. Entonces, ese milagro no puede parar, no puede parar. Un día cuando uno va para allá, va a ver que yo tengo razón, que el agua sigue, y puede tomar esa agua, y el árbol también sigue. Ahora, un hidush más. Con eso vamos a terminar. Dice la Gemara que cuando se metió en la Mahará, y vio que está lleno de polvo y eso, y tenían una jalebía, una ropa, dijo a su hijo, eso se va a pudrir con el tiempo. ¿Y qué hicieron? La Gemara dice algo muy raro. Le quitaron la ropa
se taparon con el polvo, con la tierra, y así estudiaban todo el día. Que llegó la hora de rezar, se vestían con la ropa para rezar. Dice la Gemara eso. Cada vez, decían, cada día. ¿Se metían en la tierra o se En la ponían tierra. o sea, se No, metían? no está escrito. Eso es muy difícil de físicamente. Yo estuve en la Mahará. O sea, que sea como sea, es muy difícil uno decir me entro en la tierra. Se taparon. Se taparon y después salieron así. Pero cómo fue exactamente, sea como sea, no es pashut. Estaba tapado el cuerpo con tierra. Y cuando llegó la hora de tefilar, dice la Gemara, se vestían. Tosfot hace una pregunta muy fuerte. Y ese quiere demostrar qué interesante la pregunta de Tosfot, la respuesta de Tosfot. Y Mejilá de Tosfot no estoy lleno con lo que dice Tosfot. Voy a decir un hidush sobre eso. Vedat Hashem, ustedes pueden pensar en eso. ¿Okay? Todo es Zhut Rabbi Shimon ben Yochai. La pregunta de Tosfot es muy fuerte. Hay una famosa Gemara, Mishnah en Shabbat, pero atrás, primer perek, dice la Mishnah que Rabbi Shimon y todos sus alumnos son Hayavim B'Kriyat Shema, Putorim Mitfilah. Tienen que decir Kriyat Shema, pero Putorim en la Tefilá. No tienen que rezar. ¿Y cuál es el motivo de eso? Porque Torah es Hayé Olam y Tefilá Hayé Shah. Tefilá Hayé Shah quiere decir uno reza para Parnasá, para tener Beriut, Parnasá, cosas de temporal, ese mundo. Rabbi Shimon estaba Torató, todo el tiempo Torató Menató, todo el tiempo no paró de estudiar nunca, para nada. Como ya dijimos, opinión Rabbi Shimon era muy radical, que no estaba de acuerdo que la gente trabaja. No estaba de acuerdo con eso, como vemos en la historia más adelante. Pero lo tomó hasta el extremo. Entonces, Calvo Jomer, que Rabbi Shimon mismo nunca paró de estudiar. Entonces, la Gemara Alajá es, si dice en la Mishnah, Rabbi Shimon patur min tefilá. No tiene que rezar. Pregunta Tosfot, aquí hay una contradicción. Acá dice, cuando llegó la hora de rezar, Rabbi Shimon salió de la tierra y del polvo y se vestía con su hijo y rezaba. Esa es la pregunta de Tosfot. ¿Está claro? Claro. Rabbi Shimon patur. Tosfot hace una respuesta. Tosfot dice, la Gemara, aunque pesar que la Gemara dice ya y llegó la hora de rezo, pero la Gemara no quiere decir rezo, la Gemara quiere decir Kriyat Shema. Kriyat Shema, Rabbi Shimon es Hayav. Y la Gemara dice rezo, pues no quiere decir rezo, quiere decir Kriyat Shema. Y yo digo, humildemente, ¿quién soy yo para discutir con Tosfot? Yo digo, pero hay que leer la Gemara, no podemos cambiar la palabra Gemara. La Gemara dice específicamente que llegó la hora de rezo. La Gemara podría haber dicho, llegó la hora, como dijimos en la Haggadah. Aquí dijimos en la Haggadah, Rabotenu egia zema kriyat shema shel shagarit. Y la Gemara podría haber dicho, cuando llegó la hora de kriyat shema, él se puso la ropa. La Gemara no dice, la Gemara dice la hora de rezo. Entonces no parece que es como Tosfot. Esa es mi pregunta. Pero la única hora que Ahorita tenemos voy. exacta, o sea, No, es Shema. la Gemara no debe decir, la Gemara debe, según Tosfot, la Gemara debería decir precisamente Kriyat Shema. Primeramente son diferentes horas, y aparte de eso, si es lo que Rabbi Shimon hizo, debería la Gemara decir la hora de Kriyat Shema, y ya está. Como la Gemara dice en Mesechet Barajot, la Gemara dice que Rabbi Yehuda Hanassi estaba dando shiur en la mañana, el guía se llama Kriyat Shema, el Ma'avir Yado Aleino, y dijo, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Vezu Kriyat Shema Rabbi Yehuda Hanassi. La Gemara dice, guía se llama Kriyat Shema, la Gemara sabe decir eso. Acá la Gemara dice que llegó la hora de rezo. Entonces no cuadra con Tosfot. Y aparte que hay una diferencia muy grande, porque el rezo hay minjá también, y Kriyat Shema no hay minjá. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Mira qué interesante. Con esa hidush, ustedes pueden llevar eso, desarrollarlo, entenderlo. Y ese en sí es un shiur largo, pero lo voy a hacer corto. Primeramente hay que entender
que mi hermano, ¿por qué Rabbi Shimon Ben Yochai Hayav Kriyat Shema? Porque es una mitzvah. ¿Y por qué patur de tefila? O sea, el hecho que está estudiando Torah quiere decir que tiene que cumplir mitzvah, no que... La respuesta es, así voy a explicar. O sea, el hecho que rezar es por Parnasá, no quiere decir si uno ya tiene millones de dólares de herencia, entonces ya no tiene que rezar porque... No, no, porque le puedes pasar cosas y la salud. Y la gran parte de la mitad no tiene que ver nada con Parnasá, es un error. Jochma, acabamos de estudiar, Tajonen la Damdat, y Geulá, y Yeshua, y la Mashili, y muchas cosas. ¿Y quién dijo que el patur de eso? Hace falta explicar. Voy a explicar. Hay machloket, en general, entre Maimónides, Rambam y Nachmanides. Maimónides escribió todo el Taryag Mitzvot, uno a uno. Maimónides. Hizo un libro especial sobre todos los 613 mitzvot. Maimónides cuenta una Taryag Mitzvot, la mitzvah de rezar. Maimónides mismo dice, la mitzvah de rezar es una mitzvah de la Torah, y la aprende de Pasuk, y le quiere llamar la Ovdo Bechol Levavchem, y hay una Gemara que dice, la Ovdo, sírvelo con todo el corazón, eso es rezar. Rezar es el corazón. Ok, está bien. Maimónides opina que es mitzvah en la Torah y cuenta una de estas mitzvot. Nachmanides no está de acuerdo. Dice, no, que la Gemara ahí está hablando de un agadá, no un alajá. Cada mitzvah hay que hacer con todo el corazón, o poner el corazón. Dice, amar a Dios con todo el corazón. Entonces, sirva a Dios con todo el corazón, sirva a Dios con korbanot, lo que tú haces, haga con corazón. Pero no dice tefilá. Lo que dice la Gemara que tefilá es un midrabaná. Así dice Nachmanides. El mismo Maimónides que dice que es mitzvah de la Torah, él agrega que la Torah no dice que hay que rezar 3 veces al día, y la Torah no dice cómo hay que rezar, que hay que hacer Shmona Esrei Brachot. No, cualquier rezo, uno sale la mitzvah de la Torah. Cualquier rezo, una vez al día, cualquier rezo, como sea. O sea, todo el Brachot, todo como sea, no es de la Torah. Pero el hecho, el concepto de tefilá es por la Torah, según Maimónides. Entonces yo digo así, mi hidush es, Nachmanides no cuenta la mitzvah de rezar dentro de la mitzvah. Sin embargo, Nachmanides dice, pero hay un caso en el cual mitzvah en la Torah rezar. ¿Cuál es el caso? Dice Nachmanides, ese comentario lo dice sobre el libro de Rambam Sefer Mitzvot, cuando hay tzara, cuando hay momento de decreto, cuando hay una plaga, o cuando no hay lluvias, o cuando hay guerra. Nachmanides trae el pasuk de la Torah, que la Torah dice, Furash, תבואו למלחמה על הצער בארצכם אשר השם אלוקים, על הצער הצורר אתכם, וראותם וחצוצו לפני השם, ונושעתם אויביכם. El pasuk dice que hay que gritar y tocar para Hashem cuando hay tzara, cuando hay milchama, cuando hay guerra. Entonces de ahí la memoria nos aprende que es una obligación, no una mitzvah, porque no todos los días. Cuando se presenta un decreto tzar, hay una mitzvah de rezar. Entonces yo digo, mira esto, qué interesante. Que lo que dice la Mishnah, que el Shimon no rezaba, normal, es porque es rabínico. Es rabínico eso. Porque por la Torah, que dice Kriyat Shema con el Barajot, porque el Barajot hay que hacer junto, ya salió el rezo, ya es un rezo. Arenene Betoreteja, todo es un rezo. Ya rezó. Kriyat Shema con Barajot. Aunque sea una braja, no importa. Por la Torah ya sirve. Pero el hecho que hay que rezar 3 veces y todo eso, no, es patur, porque él estaba estudiando Torah, que es mitzvah de la Torah, y él no para en ningún momento, ni para Parnasá. Pero cuando el Shimon mismo estaba en un decreto de muerte, mira este hidush, él estaba bajo de él un decreto de muerte, y eso puede afectar a toda la comunidad. Va a decir, dan los rabinos, que no, como hicieron muchas veces en España, en toda parte, vamos a quitar a todos los judíos de aquí, o cualquier decreto. Si llegaron el decreto de matar a Rabbi Shimon,
Rabbi Shimon mismo, el decreto estaba contra él. Obviamente él tiene mitzvah de rezar. Mientras que el decreto no quita, tiene mitzvah de rezar. Para él. Trabajar así. Rezar. Por rezar. Una vez que reza, obviamente hay que rezar para todos. Claro. No solo para él. Uno no es egoísta. Claro. Pero según mi Hidush, no hay ninguna pregunta que todos puedan hacer. Pregunta como Reb Shimon tiene que rezar. Yo digo, ¿por qué Reb Shimon está patur que rezar? Porque es Normal. no es mitzvah de la Torah. Claro. Ni según memorias tampoco mitzvah de la Torah. Cualquier braja que hizo ya salió. Pero ahorita que él está en un decreto de muerte, obvio que tiene que rezar. Y Por es de eso- Oraita. o sea, de Oraita, según todos. Y por eso Rabbi Shimon se puso la ropa, dice, vamos a rezar, vamos a rezar. Baruch Adonai Olam, amén, amén.